Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el licenciado Óscar Pérez Miranda, psicólogo. Esta vez lo hacemos de forma virtual. Ya al inicio de la pandemia habíamos estado conversando con él, pero nos parece que es tiempo de volver a conversar, esta vez de forma virtual, para mantener siempre la distancia entre las personas, evitar los factores de riesgo ante la pandemia, ante el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Muchas gracias, Néstor, al contrario, por su invitación. Ok, Óscar, bueno, ha pasado un poco de agua bajo el puente, ¿no? Tal vez recapitulamos un poquito sobre lo que ha ocurrido, cómo se ve desde el punto de vista psicológico lo que está ocurriendo, las sensaciones, los sentimientos de las personas. Claro, bueno, entramos a un punto muy diferente en el que estábamos en nuestra primera reunión, Néstor, así como bien lo decías. Entramos a un punto en el que a nivel epidemiológico, de lo que es el SARS-CoV-2, en este caso el COVID-19, realmente está llegando casi a un pico. Todavía no ha llegado como tal, según informaciones médicas de organismos independientes e incluso del Ministerio de Salud. Sin embargo, sí hay afectaciones que se pueden ver de manera masiva, incluso a nivel colectivo, a nivel comunitario, lo puedes ver con las personas, la falta de movilidad, con que constantemente las personas podían moverse en las calles, por ejemplo, yendo al supermercado, yendo a los mercados. La mayor parte de las personas tienden a estar más tiempo en su casa que antes. Quienes tienen la posibilidad de tener un trabajo formal han preferido o en su trabajo le han pedido estar en su casa trabajando online. Quienes han tenido que trabajar por cuenta propia lo están haciendo, tomando sus medidas, pero hay siempre un nivel de estrés que se puede ver a simple vista. Desde ese punto, estos factores claramente han incrementado de gran manera el nivel de estrés de las personas y el nivel de ansiedad, que puede llevar a un sinnúmero de sintomatología. Pero, bueno, eso es seguro algo que hablaremos en unos minutos, pero de manera general ha aumentado el estrés, la ansiedad, ha venido a sobrellevar y a acumular varias cargas emocionales en la población. No sé si existe algún dato, porque es decir, ciertamente las cargas emocionales han aumentado, y por eso no sé si existe algún dato, por ejemplo, del ámbito particular, del ámbito privado, del ámbito doméstico, acerca de cómo están funcionando las familias, las personas, en este ámbito, porque efectivamente el estrés a veces lleva a la violencia y eso es violencia intrafamiliar, violencia doméstica. No sé si existe algún dato acerca de eso. En este momento no te puedo dar datos exactos, al menos de Nicaragua. Sí te puedo hablar, por ejemplo, de estudios que se han expuesto en la Sociedad Interamericana de Psicología en el último, en la última referencia de conferencias simultáneas que se dio a finales de ahorita, hace unos días, hace como 5 días, ahorita en junio, de varias investigaciones. Yo recuerdo una investigación de la Universidad perdón, la UBA, en este caso, estaban hablando específicamente la Universidad de Buenos Aires del aumento de lo que es la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica, por ejemplo, en el ámbito de la familia, y de que las personas tienen que estar en sus casas guardadas. Obviamente eso involucra, a nivel estadístico, podríamos hablar con esos datos como raíz,
una elevación aproximada, ¿no?, a nivel latinoamericano de lo que es tanto la violencia doméstica como también los abusos sexuales. Recordemos que el abuso sexual infantil es una de las diferentes, digamos, tópicos que usualmente tiende a aumentar cuando hay mayor probabilidad de que los familiares estén conviviendo de una manera más cercana, ya que estadísticamente, al menos el abuso sexual infantil, se ha demostrado que el mayor porcentaje, al menos 3 de cada 5 abusos, realmente pues son de parte de familiares cercanos, en este caso papá, tío, primo, hermano. Sí, y justamente por un lado decimos la cercanía, el estar tanto tiempo relacionándose, ¿no? Y a esto le sumamos el hecho que ahora las familias están reunidas, en el caso de quienes, de quienes han decidido guardar distancia, de quienes han decidido confinarse en sus hogares, permanecen reunidos durante mucho más tiempo. Y si no se han creado, que era un tema que estábamos conversando la vez anterior, si no se han creado un régimen de vida para la convivencia, es decir, donde existen horarios, donde existe un régimen de actividades que permita sobrellevar este tiempo, pues se complican las cosas. Exactamente, se complica porque dependiendo, si por ejemplo estás laborando aún dentro de tu hogar, estás laborando en línea, por ejemplo, podría pasar que te satures de carga laboral aún estando dentro de tu casa. Podrías incluso quitarle la prioridad a tu espacio personal, a tu espacio de distracción, a tu espacio de convivir con la familia por materia laboral. Y en los niños, por ejemplo, como hablábamos la otra vez, está el riesgo también de que o venga por un extremo la saturación de actividades en los niños, que los padres pueden pedir a los niños que hagan, o en el otro extremo que no haya nada. Entonces, precisamente es como estábamos hablando la vez pasada y es como lo estás mencionando, es necesario siempre mantener ese esquema individual y colectivo también de lo que se tiene que hacer en cada uno de los tiempos del día. Eso de alguna manera te va a ayudar a tener una mejor salud mental a nivel familiar general, tanto niños como adultos. Sí, sí, y ese fue el tema que estuvimos tocando ya anteriormente. Entiendo que no existen tampoco estadísticas en Nicaragua y fue un tema que tocamos la vez anterior, el tema de la depresión, que en un alto grado lleva a personas a la decisión de quitarse la vida. Eso en Nicaragua pues no hay mayores datos. No sé si hay datos en otros lugares acerca de cómo el confinamiento, la pandemia misma ha afectado a las personas en este sentido. Sí, bueno, al menos en Nicaragua, como bien han dicho, los únicos datos que existen a ciencia cierta son los datos que te puede ofrecer la Policía Nacional, ¿verdad? Sin embargo, no son registros que lleve como tal el Ministerio de Salud, por ejemplo, al menos en Nicaragua. Sin embargo, sí podríamos hablar de que el mayor aumento a nivel estadístico en el recuento de, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud con su último informe con respecto a lo que está pasando en la salud mental en la mayoría de los países latinoamericanos, hay un apunte al aumento, como habíamos dicho, de la violencia intrafamiliar, y hay un apunte al aumento también de lo que es diferentes trastornos de depresión, ansiedad y un poco de la conducta suicida también. Hay una tendencia a aumentar los factores de riesgo que pueden llevar a una conducta suicida. Recordemos que en la mayoría de los casos, ya sea por un trastorno o una comorbilidad que la persona esté acarreando desde antes, se puede decir que el suicidio no solamente parte de la falta de sentido como tal, sino también
de un sinnúmero de historial, ¿no? Que puede ser violencia, que puede ser algún tipo de abuso de sustancia, entre otros factores, ¿verdad? Pero el hecho de estar confinado, el hecho de estar en tu hogar y no tener el contacto cercano, constante con las personas de confianza, con tus redes de apoyo, claramente es un aumento del riesgo que una persona tiene para generar o para que contribuya a dos cosas, o a que se cree, como dije, un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad y que esto te lleve a una posibilidad de algún suicidio como tal o una intencionalidad suicida, o por otro lado, pues que lleve a precisamente ser susceptible a estar involucrado en otro tipo de factores de riesgo como la violencia intrafamiliar. Sí, sí, justamente. Ok, entiendo, Oscar, que ha estado trabajando con otro grupo de profesionales, atendiendo varias patologías referidas al COVID sin ser necesariamente el COVID, o no referidas, más bien relacionadas, como lo que estamos conversando ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes se han encontrado aquí en Nicaragua, en esa atención en Nicaragua? Exactamente. Bueno, un grupo de colegas y mi persona hemos estado al frente de poder apoyar en esta situación de crisis. Este voluntariado, como bien lo has dicho, Néstor, se encarga precisamente de apoyar la salud mental en tiempos de emergencia. En este sentido, el voluntariado como tal, bueno, se llama Voluntariado de Atención Psicológica en Emergencia Nicaragüense. Como bien dice el nombre, trata de aportar un poco de la salud mental, el equilibrio, el acompañamiento desde la psicología en casos de crisis, en casos de emergencia. Y nosotros para eso pues tenemos nuestra página en Facebook, tenemos nuestro número telefónico al que las personas se han referido, ¿verdad? La mayoría vía WhatsApp. Y nos hemos encontrado con diferentes casos. Te puedo decir, bueno, compartir también con ustedes un poco de la estadística que nosotros tratamos de llevar de manera regular. Por ejemplo, en el caso de las últimas atenciones que hemos brindado, para ser exacto, solo permítame buscar este dato. En el informe que nosotros tenemos del 12 de mayo al 7 de junio de este año, nos damos cuenta, por ejemplo, que la mayoría de las personas que hemos atendido ronda entre las edades de los 25 y los 34 años. Esto es nuestra página de Facebook, ¿verdad? Muy probablemente está relacionado con el bono demográfico, está relacionado con que estas edades usan más las redes sociales. Pero, importantísimo, a pesar de eso, el 80% de las atenciones han sido casos de, en este caso, mujeres o relacionados en este caso, al sexo de mujer como tal. Incluso han venido casos de adolescentes también, entonces por eso digo que no necesariamente adultos. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que nos hemos percatado de que en la mayoría de los casos que hemos atendido hasta el momento han venido referidos por algún motivo de consulta relacionado a crisis de ansiedad, relacionado a crisis muy probablemente ligadas a un trastorno de estrés agudo. Esto es importantísimo, estamos hablando de lo que es factores sintomatológicos, de no poder dormir por las noches pensando en el peligro que tiene el que yo me contagie, que contagie a alguien de mi familia. Si yo tengo el COVID-19, entonces diferentes sintomatologías durante o después de que tengo la enfermedad, de que, por ejemplo, hay hiperventilación, comienzo a respirar más rápido, o falta de aire, por el contrario. Entonces nos hemos dado cuenta que así, a grandes rasgos, la ansiedad es uno de los grandes factores que hemos atendido y que la población está viendo como necesarios. Y el otro gran factor es el duelo, trabajar los duelos, que en este momento está siendo bastante complicado. Sí,
ok. Nos vamos a referir al tema de los duelos en un momento, porque me parece que esto es importante comprenderlo y empezar a trabajarlo, porque esa es una carga que puede quedar y es una carga muy pesada para el resto de la vida de las personas. Exactamente. De hecho, bueno, si hablamos de la ansiedad, con estos datos que nosotros tenemos, podemos decir que el 76.19% del total de los casos presenta o está referido por la atención debido a la ansiedad. Nos damos cuenta que por lo menos el 75% de todos los casos que hemos atendido están relacionados directamente, o la persona piensa que está relacionado directamente con el COVID-19. Eso quiere decir que la mayoría de los casos que hemos atendido es por ansiedad, y la mayoría de esos casos que son por ansiedad son por el COVID-19, según estos datos estadísticos. Entonces, sí, es algo muy importante. Y ahí, pues, hablar un poco acerca del trastorno de estrés agudo. Que, bueno, ya digo un poquito la definición, pero es básicamente aquella sintomatología que nosotros venimos presentando de estrés, de ansiedad, de que no puedo, de que olvidé completamente tomar mis medicamentos porque estoy pensando constantemente en esta enfermedad, de que no puedo conciliar el sueño, de que me olvido de mis necesidades. Precisamente es lo que nosotros hemos atendido hasta el momento. Sí, ok, vamos a hacer una primera pausa, Oscar. Nos referimos con un poco más de detalle a algunos de estos temas y a las atenciones que ustedes han brindado, porque, por ejemplo, me gustaría saber la gente que ha tenido COVID o cree haber tenido COVID, tiene sospecha de haber tenido COVID, no sé si ha buscado atención. ¿Y qué es lo más recomendable en este caso? Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Estamos conversando con Oscar Pérez Miranda, psicólogo. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Oscar Pérez Miranda, él es psicólogo. Él está participando junto con otros colegas de él en un voluntariado para poder brindar atención a las personas en esta emergencia sanitaria. Decíamos que la ansiedad ha sido uno de los síntomas que más se ha tratado entre las personas que han recurrido ante este grupo de voluntarios, Oscar. ¿Qué más se han encontrado ustedes desde este voluntariado? Sí, bueno, exactamente. La ansiedad es uno de los factores que más hemos tenido actualmente en el voluntariado, hemos atendido. Precisamente, este factor de ansiedad está ligado a muchas cosas, ¿no? Incluso ansiedad de no poder dormir, de no querer tomar alimento, diferentes conductas incluso que han reavivado conductas adictivas. Bueno, entre otros factores que también hemos atendido como tal. Nosotros nos hemos enfocado básicamente en poder brindar a la población un apoyo y un acercamiento y un acompañamiento, digamos, breve, de un enfoque de primeros auxilios psicológicos, lo cual lleva a un proceso no mayor de 72 horas después de la vivencia o el impacto traumático, ¿verdad? Esto según el enfoque que nos ofrece el modelo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y precisamente desde ese enfoque nosotros hemos estado atendiendo. Las personas usualmente se han acercado a nosotros a través de nuestra página en Facebook, como Voluntariado de Atención Psicológica en Emergencia Nicaragüense o VAPEN, y a través pues también de nuestro número telefónico, que precisamente lo pueden apreciar en sus pantallas, que es el 8249-4438 vía WhatsApp. Con gusto igual se le puede atender. Y es precisamente dentro de esta sintomatología de ansiedad, Néstor, que nosotros hemos hecho hincapié de una forma psicoeducativa también, enseñándole a la gente a gestionar sus emociones a través de los diferentes Facebook Live que hemos realizado. Es importante tener en cuenta que la autogestión emocional, el conocerlo e incluso
eh, el poder tener certeza de la sintomatología, hablando a niveles generales, de lo que puede causar el COVID-19 y cómo enfrentarlo, el tratamiento adecuado médico, son factores que van a disminuir de gran manera esa ansiedad. Y incluso es la parte religiosa, como hablábamos la vez pasada, incluso no tiene que ser una parte estrictamente religiosa, pero sí lo que da sentido a tu vida, tus acciones, tus enfoques, tu perspectiva de vida, tu filosofía de vida, son partes importantes que nosotros hemos tratado de poder brindar a las personas para gestionar esta parte de ansiedad con ellos. Ahora, fuera de cámara conversábamos sobre este tema y decíamos que hay algunos factores externos u otros factores más bien que están contribuyendo a que las personas tengan también mucha ansiedad. Hay una cantidad de sobreinformación y no quiero decir fake news, pero sí cualquier cantidad de información. Y entonces hoy me llega a mí un mensaje diciendo que un té de zacatelimón es lo mejor para prevenir el COVID. Después me dicen que me tengo que poner un bocado de sal en la boca y hacer gárgara. Más tarde dicen que debo de tomar tales medicamentos para poder balancear mi pH y evitar... En fin, no sé, cualquier cantidad de cosas que llegan especialmente a través de las redes y las personas se ponen muy tensas ante tanta información y no saber exactamente qué cosa es. Exactamente, hay mucha tensión en el ambiente, en la sociedad, porque no hay una certeza en sí de lo que podés o no podés hacer. Como tú dijiste, hay una sobreinformación, una explotación de la información, que es precisamente lo que causa la ansiedad en la mayoría de los casos. Yo estoy viendo noticias, por ejemplo, a las 7 de la noche, pero también la vi a las 12 del mediodía, y muy probablemente también a las 6 de la mañana. Ese exceso de información afecta tus niveles, en en este caso, de ansiedad, que se van a ver reflejados de una manera sintomatológica en tu cuerpo, a través de diferentes factores. Incluso podrías pensar que estás teniendo síntomas del COVID-19 cuando realmente no lo tenés. Y eso puede ser causado también por un factor que en psicología se llama psicosomatizar aquellos pensamientos con lo cual vos o tu cuerpo está generando condiciones necesarias para que se generen esos pensamientos que vos has tenido. Es por eso que tener la información adecuada es muy importante, Néstor. Nosotros hablábamos de la referencia de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud desde sus páginas oficiales para darnos una referencia de cómo ha avanzado el COVID-19, qué tipo de tratamientos podemos tener. Incluso tenemos referencias de investigaciones en este caso, por ejemplo, la Universidad si no me equivoco, en este caso de Minnesota, si no me equivoco, que ha publicado muy buenas investigaciones sobre el uso de diferentes fármacos. Y bueno, esto sirve a la comunidad médica para poder apoyar a un tratamiento como tal. Mi recomendación siempre es que la gente pueda enfocarse en tener el asesoramiento médico adecuado, con tu médico de cabecera. Le puedes preguntar, doctor, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué es lo más recomendable si yo presento síntomas del COVID-19? Él ya tendrá ese bagaje médico que de las últimas investigaciones se han podido obtener. Pero no hay que automedicarse, como bien decía antes, no hay, en ningún momento no es conveniente, incluso es hasta contraproducente sobrecargarse de esta información. Podrías incluso por ese nivel de ansiedad llegar hasta tener un trastorno de ansiedad por enfermedad. Bueno, estoy hablando del DSM-5. En el DSM-4 se hablaba de hipocondría. Es la misma cosa, ¿verdad? Simplemente ha cambiado esta terminología. Y en este caso, el trastorno de ansiedad por enfermedad es muy interesante, Néstor, porque tenés preocupación excesiva por padecer o contraer una enfermedad grave. Estoy leyendo literalmente lo que dice la literatura. No existen síntomas somáticos, es decir, no existen síntomas físicos o
a lo mejor están presentes algunos pocos. Existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud. El individuo tiene comportamientos excesivos relacionados con la salud. Entonces, hay un sinnúmero, ¿verdad?, de criterios diagnósticos, estos son algunos, pero que nos pueden dar una idea de que el tener estos pensamientos ansiógenos nos pueden llevar a tener características de un trastorno de ansiedad por enfermedad. Ok, en este momento yo he conocido gente que me ha dicho, mira, en este momento fíjate que me está costando respirar, pero realmente lo que ha tenido esta persona muy probablemente han sido ataques de pánico, no necesariamente COVID-19. Ahora, no quiere decir que no sea posible, es importante estar al pendiente de los síntomas. Hay muchos síntomas, ¿verdad? Y eso, pues, es necesario tener la referencia médica para poder decir que realmente es COVID o no, ya que no en este momento pruebas como tal en el país, no puedes decir que te puedes hacer, pero de manera individual. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un riesgo de caer en lo que es, pues, básicamente una hipocondría como tal. Es importante por eso tomar referencia de información válida, científica, seria, así como la OMS, la OPS, algunas universidades a nivel mundial, la información que estamos dando en este momento, por ejemplo. Ok, me parece a mí que uno de los grandes problemas que tenemos es que creemos a veces a pie puntillas lo que dicen las redes, ¿no? Y entonces justamente en las redes nos encontramos que la Organización Mundial de la Salud está partidarizada o está parcializada más bien, entonces que no es fiable y demás. Entonces ya la gente deja de creerle a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si no le crees a la Organización Mundial de la Salud, ¿a quién le crees? Entonces aparece Juan Pérez en las redes diciendo que él es el que sabe realmente cuáles son los tratamientos. Y ahí me parece que están los grandes problemas, ahí caemos en los grandes problemas. A mí me parece que tenemos un problema de confianzas y tenemos que confiar en alguien, es decir, y en alguien que sea veraz, alguien que sea una referencia realmente, pues a mí me parece que tiene que ser la Organización Mundial de la Salud, pues para el caso de América, la Organización Panamericana de la Salud. Exactamente. Bueno, te digo, yo veo que esta situación de incertidumbre, de hecho, es a nivel mundial. Así como pueden salir investigaciones de la Universidad de Oxford en este momento, pueden salir investigaciones de la Universidad de Harvard, incluso otras investigaciones. Se está recopilando continuamente información, incluso estamos conociendo nuevas cosas sobre el virus del COVID-19 en este caso, ¿verdad? Entonces, incluso ante tanto descubrimiento que estamos viendo, a veces llega un poquito a limitarse la información que instituciones, o mejor dicho, de referencia a nivel mundial, como la OMS, pues, llegase como a captarse que realmente no hay una concordancia de la información, pero realmente se debe a las nuevas investigaciones, realmente se debe a lo que es la práctica, ¿no? Clínica médica que está en constante búsqueda y encuentro de resultados. Para mí, yo pienso que es importantísimo tener como referencia estas dos instituciones a nivel mundial. También tener como referencia el amplio bagaje y experiencia de las universidades que no necesariamente responden a lo que ya está establecido entre la OMS, ¿verdad? Pero que son investigaciones serias, investigaciones que nos pueden llevar a un horizonte, no que tengan la verdad absoluta, pero sí un horizonte. Sin embargo, como personas, como ciudadanos que no estamos dentro del bagaje o el gremio médico, debemos de referirnos a una instancia médica para estar con total seguridad. A mí me parece que ese es un kit del asunto, ¿no? Referirse a un médico, a alguien que sabe y alguien en que yo personalmente pueda confiar, ¿no?
A ver, vamos a suponer que en asuntos psicológicos, mi referencia es Óscar Pérez Miranda, ¿no? Entonces, yo a Óscar Pérez Miranda le voy a creer lo que él me diga. Pero puedo encontrarme con estudios de diversos centros científicos que lo que publican son resultados de sus estudios y muchas veces, y eso hay que entenderlo, los resultados de los estudios no son trabajos finalizados, son avances de lo que se está haciendo. Entonces, dice el estudio, por ejemplo, que hay un medicamento para tratar la ansiedad, y que se han realizado pruebas con este medicamento para la ansiedad. Pero entonces lo que me corresponde a mí no es creer lo que dice el estudio o leerme el estudio y ya dar por hecho de que eso es, sino preguntarle a Óscar, mira Óscar, hay un estudio que dice esto. ¿Cómo es el asunto? Pues, a ver, explícame cómo es el asunto. A mí me parece que por ahí deberían de ser un poco las cosas, pues tener confianza uno con personal de salud que a uno le pueda orientar. Claro, debería ser de esta manera. Es más, la referencia que nosotros deberíamos de tener sería de nuestro médico de cabecera. Aquí surgen pues ciertas variantes que, como te explicaba, están siempre en constante evolución. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Hablando de las últimas noticias, el 17 de junio se publicó, pues estuvo publicado durante ese tiempo en Euronews, perdón, el descubrimiento de un fármaco que realmente ayuda a disminuir la probabilidad de que una persona en un estado grave, en casos graves de COVID-19, realmente pues muera. Eso reduciendo la carga viral entre otros factores, ¿verdad? Que es la dexametasona. ¿Qué es lo que pasó? Que se dio esa noticia, vino hasta acá en Nicaragua, bueno, ahora con las redes, ¿no? Y lo que pasa es que se acabó este medicamento, pero la gente no sabe realmente cómo utilizarlo, simplemente los compró porque, en fin, dijeron que bueno, o que ayuda, pero, o sea, yo por lo menos, mis amigos médicos, me han dicho que es necesaria una referencia de cómo se debe utilizar este medicamento y en los casos más graves en los que ha tenido resultado este medicamento en la administración como tal para disminuir el grado de probabilidad que estas personas fallezcan. Entonces, hay dos cosas, ¿verdad? Esa falta de información, esa información que se ve muy constante en esta aglomeración de noticias en las redes, pero de una manera muy fundamental, muy básica. Creo que nuestra referencia siempre debería ser en primera instancia la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ponerla en contraste con las recomendaciones médicas que estamos recibiendo, porque queramos o no somos médicos, no estamos en las condiciones de automedicarnos, es decir, esto es lo mejor que debo tomar, debo de consultar al especialista. Nosotros confiamos en que el especialista realmente nos dé una certeza de lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, en este contexto de incertidumbre, es necesario poder hacer esa diferenciación o poder poner en un cuadro comparativo lo que estoy teniendo de información de parte de las instituciones mundiales, de la información que tengo, pero también hacer un equilibrio con lo que mi médico me está recomendando. Incluso dentro del gremio médico aquí en Nicaragua hay mucha bastante heterogeneidad en cuanto a lo que se administra como tal. Algunos médicos dicen, no, esto debe venir en una dosis tal, o este medicamento es efectivo. Y bueno, lamentablemente no tenemos, al menos en el país, una referencia estadística que nos diga que este medicamento realmente nos está apoyando. Nos estamos basando en referencias internacionales. Y es por eso que yo creo que es importante hacer ese contraste siempre de lo que tenemos a nivel internacional y lo que nos puede consultar nuestro médico de cabecera. Pero el contraste debe ser hecho por quien entiende cómo se hace ese contraste, ¿no? Porque es decir, si vengo yo y entonces salió lo de
dexametasona, me parece que es que se llama, ¿no? Y salió lo de la ivermectina, y entonces compré un montón del primer medicamento, entonces ahora me voy a comprar un montón del segundo medicamento, y efectivamente, como decía Oscar, como no sé cómo usarlo, pues ni siquiera lo voy a utilizar adecuadamente. ¿Ah? Por eso digo yo, los contrastes deben de ser entre quienes saben. Claro, claro, es como cuando vos querés un diagnóstico diferencial, bueno, así se llama en medicina y psicología, un diagnóstico diferencial como tal, que te va a ayudar a tener un diagnóstico certero. Para las personas, en este caso los usuarios, sería preguntarle a dos médicos y comparar esa información, comparar la información internacional con esos dos médicos y ver si hay alguna relación entre lo que ellos están diciendo, ¿no? Y para mí lo ideal sería que entrara una concordancia entre lo que me está diciendo este médico y lo que me está diciendo este otro, y valorar pues de una forma, digamos, a nivel de lógica, realmente que esta persona, este médico, me está teniendo un bagaje científico relacionado a lo que yo estoy viendo a nivel internacional, ¿verdad? No soy médico, pero creo que es lo más indicado. Si bien no somos especialistas en el tema como médicos, pero sí es importante al menos hacer un balance entre lo que está diciendo un profesional y otro. Cuando hacemos un diagnóstico diferencial entre lo que cree un médico y lo que cree el otro, podemos tener más o menos una certeza de cuál es el mejor camino e irnos por el camino que esté más claro en ese sentido. Lamentablemente, cuando nos encontramos con esta incertidumbre, es lo que nos queda, un diagnóstico diferencial. Incluso dentro de la clínica igual, tenés que hacer un diagnóstico, porque un médico puede decir, no, lo que tenés vos es esta enfermedad, y otro puede decir, no, según el criterio diagnóstico es esta otra cosa. ¿Y a quién le creo? Bueno, eso siempre sucede, no solamente con el coronavirus, sino también con otras enfermedades. Entonces, hacer siempre esa validación con dos profesionales al menos diferentes sería lo ideal. De esa forma no estarías vos sesgando la información que estás obteniendo a nivel internacional, sino que estás obteniendo la valoración de dos profesionales y, bueno, tomar la decisión del mejor tratamiento como tal. En este caso de incertidumbre, creo que es lo más apropiado. Bueno, pero ese es para el caso en que uno tenga dudas con el primer, con el primer profesional consultado, ¿no? Entonces, pues se consulta con un segundo, y eso se llama pedir una segunda opinión. Normalmente eso existe, pedir una segunda opinión. Tal vez lo importante aquí, Oscar, sería el tema de que evitar automedicarse. Es decir, medicarse de acuerdo a lo que un médico mande, y según los resultados de las pruebas que uno se haga, ¿no? Es decir, tanto de los síntomas como de las pruebas que uno se haga. De hecho, sí. Por ejemplo, bueno, yo he conocido casos en los que precisamente por no tener un bagaje de conocimiento, no querer referirse al médico, personas se han automedicado, ¿no? Incluso a veces podríamos decir, incluso dentro de la cultura que hemos tenido, que hemos creado, está la automedicación como tal. Y eso es algo de riesgo. Entonces, efectivamente, lo importante sería, en este caso, tener la referencia médica y poder llegar, ¿no?, a tener precisamente lo que uno necesita de tratamiento sin llegar a la automedicación, que al final pues es lo que realmente nos va a perjudicar más que la opinión de un profesional y con la de otro. En eso sí coincido en ese punto. Ok, vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Pregunto, en este voluntariado se ha atendido gente que está o ha estado con COVID. Regresamos en breve, estamos conversando con Oscar Pérez Miranda. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, estamos conversando con Oscar Pérez Miranda, psicólogo.
desde el voluntariado y ayuda psicológica ante la emergencia, ustedes han estado atendiendo, Oscar, a una cantidad de personas y me gustaría saber, ¿han atendido personas con COVID o personas que han pasado con COVID o familiares de personas que tienen COVID? Efectivamente, dentro de la llamada e incluso mensajes que hemos recibido han estado personas, tanto que han estado con COVID-19 y pues ya pasaron su fase más radical, por así decirlo, como con personas que han convivido o que están cuidando dentro de sus familiares a alguien con COVID-19. Lo que podemos ver en la mayoría de los casos en este sentido es un alto nivel de ansiedad en los dos casos, ¿verdad? Y usualmente este tipo de casos, más en las personas que han tenido lo que es el COVID-19, presentan muchos estados de ánimo bastante, digamos, con mucha diversificación o con altos y bajos, por así decirlo. Vamos a encontrar estados de ánimo negativos, incluso encontramos estados, digamos, síntomas disociativos, es decir, síntomas de que realmente no soy yo el que me ha pasado esto, o puede ser que todo fue un sueño incluso, síntomas de evitación, o sea, recordar aquella situación, yo la evito completamente, no quiero que me recordes eso que estoy viviendo, que viví en su momento. O como te decía, pues también casos en los que las personas han venido digamos, a expresar sintomatología psicosomática que estoy presentando todos en este momento. Si bien es cierto, para las personas que han pasado por el COVID-19 o el SARS-CoV-2, precisamente hay secuelas más a nivel pulmonar. No siempre podemos decir que la falta de respiración está completamente ligada a esta secuela. Puede ser que sí, puede ser que no, incluso. Como había dicho, los familiares por temor a contagiarse pueden presentar sintomatología relacionada a pesar de que no estén pasando por el COVID-19. Y vamos a ver en la mayoría de los casos, dos factores fundamentales de personas que han sufrido el COVID. En primer lugar, una alteración del sueño. Una alteración del sueño de las personas son las 3 de la mañana y están en las redes precisamente porque no puedo dormir pensando en lo que pasé en aquel momento o en que mi familiar está enfermo y tengo que levantarme a las 4 de la mañana, que me levanté ayer, a ayudarlo a nebulizarse porque le costaba respirar, por ejemplo. Y vamos a tener pues también a presentar un sinnúmero de trastornos de ansiedad o sintomatología relacionada a trastornos de ansiedad que perjudican nuestra salud de la manera. Sí, me imagino que es complicado, ¿no? Es decir, realmente estar en los pies de estas personas, de los familiares de personas con COVID, es una carga bien pesada. Efectivamente, es una carga bastante pesada, no solamente a nivel emocional, ya que no es solamente gestionar la emoción que estás pasando, ¿no? No es solamente gestionar tu tristeza, no es solamente gestionar tu enojo porque no me dio a mí en vez de darle a mi mamá, a mi papá, sino también gestionar las emociones de las personas que están pasando por esto, ¿no? Incluso llega al punto de querer evitar el estigma. El estigma es muy frecuente, muy común en la mayoría de enfermedades y más cuando estamos en una comunidad en la que la mayoría se conocen, ¿verdad? Y el estigma es algo muy peligroso porque incluso no te permite en la mayoría de los casos tener la apertura de poder ir a buscar medicamentos con tranquilidad, o incluso si tuvieses que contar con el apoyo de tu vecino en este momento porque tu familiar necesita
digamos, algún tipo de condiciones específicas o medicación que tal vez tu vecino te pudiese ayudar, no lo haces porque no quieres que nadie se dé cuenta, incluso dentro de la misma familia. No le digas a tu tío, no le digas a tu primo, pensando en que pues se le va a tachar por tener COVID-19, se le va a dar de una forma diferente. Es un gran peligro. Incluso pone en peligro la vida de las personas con COVID-19. Yo he conocido casos, por ejemplo, en los cuales incluso han llegado hasta el extremo de negar lo que es el posible diagnóstico de COVID-19, aun cuando han coincidido con mucha sintomatología de la misma. Y es precisamente para evitar este tipo de estigma. Es por eso que este tipo de espacios también son de gran importancia para la psicoeducación y decirle a la gente que nos podemos contagiar en cualquier momento. Es decir, hasta ahorita no existe una vacuna comprobada o que se vaya a distribuir a nivel mundial, digamos mañana, para decir, bueno, ya esto se acaba en una semana, 2 semanas. Lamentablemente no es así y tenemos que aprender a tener conciencia de que las enfermedades existen, nos podemos contagiar en algún momento y por COVID-19 hay muchas probabilidades. Más bien hay que llamar a la solidaridad, al apoyo, a la fraternidad entre los vecinos y entre las personas para que entre todos salgamos de esta pandemia, de este factor epidemiológico que está azotando nuestro país en este momento. Sí, me parece que eso es muy importante, el tema de la solidaridad. Esto me lleva, y no quiero terminar el programa sin hablar del luto. Es decir, nuestra costumbre es despedirnos de la persona que ha partido, que ha fallecido, y hacerlo lo más largo posible, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho despedirnos, ¿no? De separarnos. Y entonces queremos que eso sea lo más largo posible. Y los protocolos de salud mandan que en tiempo de pandemia las enfermedades infecciosas o quien haya fallecido por una enfermedad infecciosa sea enterrada sí, de la manera más rápida posible. Entonces esto hace que los procesos que nosotros acostumbramos seguir no se estén efectuando. Eso nos hace pesar mucho el luto. Efectivamente, el tema del duelo es algo que está trastocando, pues claramente no solamente a nivel de Nicaragua, sino también a nivel mundial. Se han dado muchas conferencias a nivel, por ejemplo, de la Sociedad Interamericana de Psicología, en varios enfoques, simposios, exposiciones que han hecho acerca del duelo, cómo se está viviendo. Sí, obviamente, al no tener la posibilidad de ver a tu familiar, a tu ser querido, claramente al no tener la posibilidad de tener un rito como es velar a tu familiar, tan esencial dentro de la cultura de nuestro país y en general la cultura latinoamericana, en general al no poder tener ese grado de cercanía, ¿no? Con esa persona que ya no está, tiende a generar en la mayoría de los casos un duelo complejo. Y es lo que estamos pasando la mayoría de las personas en este momento. Por un duelo complejo que no se resuelve tan fácilmente, que muy probablemente, bueno, no, así es, en todos los casos, por COVID-19 no puedes ver a tu familiar, tu familiar ingresa al hospital y bueno, si está en condiciones graves va a entrar a UCI inmediatamente y entonces no está permitido que estés dentro del hospital. Las diferentes notificaciones van a ser vía telefónica. El hospital te va a llamar, te va a decir cómo van las condiciones. No o sea, tenés que ir a dejar las cosas de la familia, perdón, del paciente, de tu familiar. Y al final, si esta persona fallece, si tu familiar fallece, no lo vas a poder ver en su último momento. No tenés ese grado de cercanía. Bueno, hay un ataúd sellado, tenés que enterrarlo. Algunos cementerios te dan 16 horas para que lo vayas a enterrar. Si no te cobran por hora después en los cementerios privados. En fin, todo esto
viene a crear un duelo complejo en todas las personas que al final podemos estar expuestos todos. Y la mejor manera para poder evitar un tipo de acontecimiento como esto, obviamente, es tomar medidas de prevención. Y si ya tenemos una persona con, pues que lamentablemente ha fallecido por COVID-19, la recomendación en estos casos es que ellos puedan tener un espacio referido a los familiares, ¿verdad? Y ya que no los pudimos tener en ese momento, no los pudimos velar, tener un espacio, y esto es una recomendación, dentro de la casa, en donde puedas tener una foto de tu familiar, de tu ser querido, en una esquina, le puedas poner una velita, le puedas, según tu religión, según tu filosofía de vida, puedas tener algún recuerdo de esta persona y puedas despedirte, tener ese rito de despedida en ese momento, dedicarle el tiempo que vos estimes necesario, conveniente, en una esquina de la casa, en un lugar céntrico, en un lugar importante. Sirve mucho escribir una carta de lo que no pudiste decirle a la persona, tomar esa carta, quemarla, para que pues con la simbología de la quema, del humo, de la ceniza, ese mensaje pues quede en la memoria o en el espíritu o en la filosofía o en donde uno mejor crea que está su ser querido, ¿no? Son recomendaciones necesarias y básicas que nos van a servir a lidiar con y a enfrentar este tipo de duelos que, si no lo hacemos, muy probablemente se van a convertir en duelos complejos, muy difíciles de resolver en el futuro. Y ahí es importante también el apoyo familiar, importantísimo en todo momento. Ok, quiero agradecer, Oscar, esta platicada. Tal vez una última pregunta. ¿Está buscando la gente asistencia psicológica? Desde que nosotros estamos aperturando las atenciones en el voluntariado, ha habido, al menos en nuestra línea, un aumento, digamos, bastante paulatino de lo que ha sido las atenciones. No a como nosotros nos gustaría atender, ya que estamos varios profesionales a disposición, pero al menos en nuestro caso ha sido bastante paulatino, no ha sido tan masivo como se esperaba. Y es importante también este tipo de espacios para crear la conciencia. No es que no estemos viviendo duelo, no es que no estemos teniendo ansiedad. Muchas veces mecanismos de defensa, de negación, hacen que no consultemos o no busquemos este tipo de ayuda. Entonces, una invitación a buscar esta ayuda que está disponible. Así es. Yo creo que eso es importante. No somos de palo, como se dice popularmente. Tenemos sentimientos, nuestros sentimientos nos afectan de una u otra manera, y buscar ayuda no es ningún símbolo de debilidad, al contrario, eso nos puede ayudar a dar fortaleza. Muchas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Néstor, el programa Extra Plus. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.